Señor bendiga, hermano. Poner de pie, por favor. Bienvenidos a este servicio, un servicio especial que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Pueden abrir sus Biblias en el Salmo 63, por favor, cuando todos lo tengan, hay que decir amén. Para este Salmo de David, para desear la presencia de Dios en este lugar. La palabra de Dios dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. El día que nos permites venir a tu casa, Padre, te doy gracias por todos los que estamos aquí presentes. Te doy gracias por todo lo que va a pasar en este día, Padre. Gracias por tu presencia esté aquí con nosotros, que todos los que se van a bautizar, que tu presencia esté con ellos, Padre. Te doy gracias por este nuevo día que está tan hermoso allá afuera, Padre. Los que vienen en camino, sé con ellos, y los que no están aquí en este día, Padre. Te pido que tu presencia se haga sentir en este servicio. Te doy gracias por todo, por cada niño, joven y adulto, por los músicos y por las alabanzas, Padre, que tú estés aquí con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Me voy a pasar este tiempo a nuestra hermana Leti. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y qué hermoso día para empezar a adorar con unos cantos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cúbrenos con tu luz de amor, llévanos
Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? Aleluya. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús.
estar cantando este canto. Dice, no tengo nada para ofrecer. Amén. Es demasiado lo que Dios ha hecho por nosotros que no hay cómo pagar. Gloria a Dios. Corazón
Dios es digno, ¿verdad, hermanos? Él es digno de toda alabanza, digno de ser alabado. Gloria a Dios. En esta hora le voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a estar leyendo una escritura. Esta mañana quisiera hablarles de dos hombres agradecidos. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Y vamos a estar comenzando con el versículo 11. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias en estos momentos por tu presencia, por tu gracia y tu misericordia. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de los que estamos en esta tu casa, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que uses tu palabra, Señor, para hablarnos, para tocarnos. Danos la gracia para entenderla, las fuerzas para ponerla por obra. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Tengo aproximadamente no sé cuánto, ya vamos llegándole casi al año que no predico aquí, nomás en pura enseñanza. Las predicaciones las he hecho sin nadie, nomás el puro teléfono ahí, ¿verdad? Y a veces se mira medio raro predicándole el teléfono y emocionándome con el teléfono y pidiéndole al teléfono que diga gloria a Dios, pero no dice nada, ¿verdad? Y ya tenía bastante. Le doy gracias a Dios que nos está dando la oportunidad de congregarnos, ¿verdad? Y debe de ser un reto para nosotros, ¿verdad? Debe ser un reto para nosotros como iglesia saber quiénes somos, saber nuestra identidad. Nuestra identidad es muy importante. Somos cristianos, por lo cual tenemos que obrar como cristianos. Les decía la otra vez que el mundo se goza allá afuera porque todo se está abriendo. Están desesperados que se abra todo, ¿verdad? Desde los estadios, los restaurantes, todo, ¿verdad? Y parece que muchas de las veces los únicos que no estamos desesperados somos nosotros los creyentes de que se abran las iglesias
y debemos de estar desesperados, ¿verdad? Porque si no estamos desesperados, nos malacostumbramos y nos enfriamos, ¿verdad? En esta mañana quisiera hablar, hermanos, de dos hombres agradecidos. Y dice la palabra de Dios que Jesús pasaba por Jerusalén, ¿verdad? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿verdad? Quizá algunos no están acostumbrados a esas ciudades, no se las puedan imaginar por su mente, pero iba entre Samaria y Galilea. Dice que mientras él iba, le salieron al encuentro. Cuando él entró a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y quisiera que nos imagináramos a esos 10 hombres leprosos, ¿okay? Ahí con su mente nomás trate de imaginárselos, ¿okay? Y cuando tratamos de visualizarlos en nuestra mente, son 10 hombres muy diferentes. La ley no permitía que los leprosos viviesen dentro de la ciudad. Ellos tenían que vivir fuera de la ciudad, en otras palabras, como si fueran expulsados de la ciudad hasta que fueran limpios de su lepra. Algunos nunca más regresaban. Pero cuando vemos a estos 10 leprosos, los vemos que quizá unos eran altos, quizá otros eran bajitos, quizá unos eran jóvenes, quizá otros más adultos, quizá unos eran ricos, quizá otros eran pobres, pero al final de cuentas los 10 eran leprosos. Los 10 eran leprosos, los 10 tenían esa enfermedad, que es una enfermedad muy grave porque la lepra empezaba muy pequeña y se iba carcomiendo el cuerpo. Cuando vemos a estos 10 leprosos, ¿verdad? Es lo mismo que cuando 2 o 3 personas que tienen algo en común se juntan. Cuando 2 o 3 personas que tienen algo en común se juntan, empiezan a hablar de lo que tienen en común. Si, por ejemplo, vamos a usar, no muy bueno, pero vamos a hablar de la diabetes. Cuando 2 o 3 se juntan y los 3 son diabéticos, empiezan a platicar y, oye, ¿y cuándo te empezó a ti? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Verdad? ¿Y tú qué comes? Pues yo como de todo, ¿verdad? Yo como de todo, ¿verdad? Tú no, mira cómo estoy. Y el que va comenzando va viendo al que tiene ya mucho más tiempo y empieza a darse cuenta que por lo general, tarde que temprano, se va a ver así. Igual los leprosos. Quizá algunos llevaban mucho tiempo, otros llevaban muy poco tiempo. Y los que llevan poco tiempo pueden ver a los otros que quizá las orejas ya no las tienen. Porque la lepra se iba comiendo lentamente parte del cuerpo, la nariz, las orejas, las encías, de tal manera que los dientes comenzaban a caerse por la falta de fuerza. Y esa era la condición de ellos. Y no importa qué clase de personas hayan sido. Los 10 estaban en la misma situación. Y allí no había rico ni pobre, allí no había nada. Todos estaban en la misma condición. Pero de repente, a lo lejos, ven que viene una multitud y viene Jesús. Cuando ellos ven que viene Jesús, ellos comienzan a dar voces y empiezan a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y empiezan a gritar con todas sus fuerzas, con toda su voz,
para que Jesús allá donde está escuche, ya que no se pueden acercar a nadie. Y gritan y gritan y gritan diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús solamente contesta con unas palabras. Les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué les dice eso? Porque la ley decía que cuando el leproso era sanado, tenían que ir con el sacerdote, y el sacerdote los iba a inspeccionar, y él tenía la última palabra de declararlo sano o inmundo todavía. Entonces, cuando Jesús les dice: vayan a los sacerdotes, los 10 salen corriendo a ver al sacerdote. Pero mientras van, algo sucede. La lepra se fue. La lepra se fue. Imagínese a una persona leprosa que ya empieza a caérsele la piel, que ya empieza a caérsele la nariz o X cosa. Y de repente ver que ya no hay nada. ¿Qué se siente en el corazón de esta persona? Pues uno de ellos se detuvo y se regresó para ver a Jesús. Se regresó y dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y ese era samaritano. ¿Por qué recalca que era samaritano? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los otros 9 eran judíos, este era samaritano. Pero este samaritano regresó, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. ¿Por qué? Porque él reconoció que fue Jesús el que lo había sanado. Y Jesús hace una pregunta y dice: ¿qué no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Quién sabe dónde estarían? Posiblemente se fueron al sacerdote, posiblemente se fueron a su casa. Oye, fue algo maravilloso. Pero ¿qué puede ser maravilloso que postrarnos a los pies de Jesús después de haber recibido algo tan maravilloso? Nomás uno regresó. ¿Se imagina? Y a mí me encanta esto, porque solamente uno estuvo cara a cara a Jesús. Solamente uno recibió estas palabras: vete, tu fe te ha hecho salvo. Solamente uno. Los otros ya no recibieron extra de lo que recibieron. Pero hermanos, tuvo la dicha de postrarse, lo que los otros no pudieron hacer. Se postró a los pies de Jesús con rostro en tierra, dándole gracias a Dios. Y recibió más bendición que los demás. Por eso es un hombre agradecido, ¿verdad? Yo sé que todos estamos agradecidos, ¿verdad que sí? Sí, todos estamos agradecidos. Unos lo mostramos más que otros no lo mostramos, pero dentro de nuestro corazón estamos agradecidos. Pero ¿qué más hermoso dentro de nuestro corazón? O expresarlo, ¿verdad? Hay otro hombre que me impresiona también. Me impresiona porque para mí es un hombre orgulloso. Yo sé que usted no sabe lo que es orgulloso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver si podemos a ver qué es esto, ¿verdad? Dice la Escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo.
pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, vemos aquí a otro personaje. Este personaje quizá era diferente a los 10 leprosos, pero como les decía, ricos, pobres, altos, pequeños, no importa qué clase de persona haya sido, cuando está en esa condición son lo mismo. Y este hombre era un hombre muy valeroso, había salido a pelear contra Israel en varias ocasiones y siempre habían ganado. El rey lo quería mucho porque por el esfuerzo de ese hombre había ganado muchas batallas. Pero a pesar de todos los honores que él tenía, había un pero que no lo dejaba vivir o ser igual a los demás. Dice, pero leproso. Y entonces le decía que cuando 2 o 3 se juntan y tienen algo en común, a veces platican. Yo no sé qué tan avanzado estaría la lepra en la vida de este hombre, en su cuerpo. Yo pienso que estaba poco avanzada. Y un día dice que la esposa de Naamán tenía una criada, porque cuando habían peleado con Israel, pues se traían cautivas a mucha gente, y tenían a esta muchacha como criada. Pero esta criada sabía algo, sabía que de donde ella viene hay un profeta que es profeta de Dios y que tiene comunión con Dios y que Dios le habla y le concede cosas. Y ella le dice a su señora, le dice, si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, ¿a quién no le gusta escuchar buenas noticias? ¿Sí? ¿Nunca te ha torcido un pie? ¿Sí? Un hombro, la cintura, y parecemos viejitos, ¿verdad? Y le decimos a alguien, oye, ¿no sabes quién soy? Pues sí, pero duele muchísimo. Ay, no creo que más que esto. Y nos alegramos que hay alguien que soma y vamos. Porque lo que queremos es volver a la normalidad, que no nos duela, o enderezarnos o caminar bien o X cosa. Lo mismo con Naamán. Cuando le dijeron que en Samaria había un profeta que podía sanarlo, inmediatamente fue al rey y le platicó lo que le habían dicho. Y el rey le hizo cartas inmediatamente y lo mandó que fuese a Samaria a hablar con el rey. Y Naamán llevó muchísimas riquezas para darle al rey cuando lo sanara. Así que llegó a Samaria, se presentó ante el rey y el rey se enojó y dijo, ¿acaso soy yo Dios que da vida? Y el rey de Samaria pensó, este hombre ha peleado en el pasado contra nosotros, ahora viene aquí como espía buscando a ver qué, y lo mandó fuera. Pero el profeta escuchó esto y le dijo, ¿por qué has hecho esto? Mándalo acá y sabrán que hay Dios en Israel. Yo quisiera que pensáramos en Naamán un poquito, porque a nadie le gusta andar para allá y para acá, ¿verdad que no? No. ¿Usted tiene contactos? No en sus ojos. Pero contactos, a veces tenemos contactos y pensamos que todo es nuestro. Ah, yo tengo un amigo que trabaja allá.
O yo tengo un amigo que esto. O yo tiene amigos mecánicos, tiene amigos abogados. Pues, y se siente, pues. Oiga, este hombre era un hombre, hermanos, muy esforzado, muy valiente, un hombre de logros, de medallas. Y él quería ser tratado de esta manera. Quería ser reconocido. Él quería que el rey de Samaria lo hubiese recibido como él era digno, o por lo menos como él pensaba que era digno de ser recibido. Pero el rey no quiso verlo. Bueno, por lo menos él tiene una esperanza. Ahora va a ver al profeta. El profeta sí va a salir, le va a hablar bien, lo va a reverenciar. Pero cuando llegó, se estacionó por allá donde vivía el profeta Eliseo. Y el profeta no salió a hablar con él. Nomás le mandó a un siervo y le dijo: ve, zambútete 7 veces en el Jordán y serás limpio. Eso fue lo que le dijo. Y este hombre, hermanos, se enojó. Para él fue humillante que ni el profeta haya salido a saludarlo siquiera. Para él fue humillante. Mucho más que le dijera: ve al Jordán y zambútete 7 veces y serás limpio. Y le dijo a sus hombres: vámonos. Él se sintió humillado. ¿Por qué? Porque era un hombre altivo. Era un hombre que se creía superior. Y cuando nosotros queremos venir a Cristo, no podemos venir con un espíritu como ese. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Dice la Escritura: 7 cosas aborrece Jehová, y aún 8 abomina su alma. No le voy a decir las 8, además le voy a decir una. Los ojos altivos. Y este era Naamán. Él quería ser recibido como lo trataban allá en Siria. Pero le dijeron: ve y zambútete 7 veces en el Jordán. ¿Sabe lo que dijo? En el Jordán. En Damasco, de donde yo vengo, los ríos son cristalinos. Este Jordán, el Jordán era más sucio. El Jordán, cuando corre recio, corre con tierra o lodo. En Damasco no, los ríos eran con rocas, cristalinos. Y él dijo: por lo menos me hubiera dicho que me zambutiera allá, pero en el Jordán. Y le dice a sus criados: vámonos de regreso. Pero sus criados le dijeron: padre, pero si el profeta te hubiera pedido algo más grande, ¿no lo hubieras hecho? Y él se quedó pensando, porque ese hombre era valeroso. A ese hombre, si le hubieran dicho: tienes que sacrificar 100 corderos, él lo hubiera hecho. Llevaba dinero, él hubiera sacrificado 100, 200. Pero nomás zambutirse 7 veces en el Jordán. Pero lo convencieron. Entonces, se fue al Jordán. Ni siquiera lo acompañó el profeta. El profeta, además, el mensajero le mandó que fuera para allá. El profeta ni siquiera le dijo: allá te espero, o yo voy contigo, vente en mi carro, nos vamos en tu carro, nada. Pero cuando lo convencieron, se fueron al Jordán. Jordán, como le digo, era poquito sucio. Pero ahí están en el agua. Y comienza a zambutirse. No sé qué cara pondría. Pero se zambulló una vez.
2 veces, 3 veces, 4 veces. Dice la palabra de Dios. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió la carne, como la carne de un niño, y quedó limpio. Cuando él se zambulló la 7ª vez que él salió, su carne quedó limpia como la de un niño. Gloria a Dios. Hermano, eso fue algo maravilloso, un milagro maravilloso. Él se vio, la lepra no estaba y su piel era como la de un niño. ¿No puede alguien estar agradecido cuando algo así le sucede? Hermano, él estaba agradecido y él regresó a donde estaba Eliseo, fíjese. Él regresó donde estaba Eliseo. Él volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, eso es lo que dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Gloria a Dios. Él regresó donde estaba el varón de Dios y él entendió ahora que no había otro Dios más que el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios de toda la tierra, el Dios omnipotente, el Dios al cual servimos, y fuera de él no hay otro, dice la palabra. Él estaba, hermanos, agradecido y dijo: ahora entiendo que en toda la tierra, y fíjese las palabras, porque Eliseo no fue con él. Si Eliseo hubiese ido con él, Eliseo recibe la gloria. Eliseo sería alguien importante para él. Pero Eliseo dio un paso para atrás y le dijo: ve tú. Y ahora que Dios lo hizo, es Dios quien recibe la gloria y no Eliseo. Y él comprendió. Él no dijo: ahora entiendo que no hay profeta fuera de Israel. No. Él dijo: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y él mostró su agradecimiento regresándose, viniendo delante del varón de Dios. Le ofreció cuantos regalos traía, pero él no quiso recibirlos. Él no quería que este hombre se regresase a Siria con la impresión de que su sanidad le había costado toda la riqueza que llevaba. Mire, la Escritura nos enseña algo a nosotros y nos dice que nosotros fuimos redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y lo único que nos esperaba era la condenación eterna. Pero alguien dejó su trono para venir a este mundo y pagar el precio que nos correspondía a nosotros. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y no hay nada, dice la Escritura, ni aunque nos lavemos con jabón, no hay nada que pueda lavar nuestros pecados más que la sangre de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que vivir agradecidos también nosotros, porque Él pagó el precio, ¿verdad? Y por eso esta mañana tenemos unos bautismos. Dice: Jesucristo le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Para muchos, esto es como Naamán. No quieren. Pero esta es la forma de expresar que hemos muerto al pecado. Es lo que dice Romanos capítulo 6. Por el bautismo morimos al pecado, y como Cristo resucitó una nueva vida, nosotros resucitamos a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que en esta hora felicitamos a los que van a dar este paso. Y los dejo con este pensamiento, ¿verdad? Si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hágalo, ¿verdad? La altivez es muy fácil de adueñarse de nosotros, pero recuerde que hay 7 cosas que aborrece el Señor, y Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que Dios les bendiga, hermanos. Ojalá que tomemos algo de esta palabra. En esta mañana nos acompaña nuestro hermano Ezequiel. No sé si está listo. ¿Sí? Nuestro hermano Ezequiel nos va a estar bueno, él va a estar ministrando por medio de su música. Ojalá que le guste, se agrade y traiga gloria a Dios. Mientras nosotros nos preparamos para lo que sigue, ¿verdad? Hermano Rosalío, hermana Eva, si me esperan en el comedor, ahí nos vemos en un minutito. Gloria a Dios. ¿Contentos, hermanos? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque también un día Cristo vino a mi vida. Yo era un adolescente un poco problemático, ¿verdad? Con mis vicios, pero como aproximadamente a los 20 años vino Jesús a mi vida y la transformó. Y yo sé que lo mismo ha hecho con cada uno de ustedes.
Felicidades a nuestro hermano Abraham. Amén. Hermano Abraham, en esta hora, yo como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Diana Martínez, en esta hora, yo Clemente Gómez, ministro del Evangelio de Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Néstor Rivas, en esta hora como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Oh, yo ya nací de nuevo. Oh, yo ya nací de nuevo. Oh, ya nací del agua y del Espíritu de Dios. Yo ya nací en el Señor. Stephanie, en esta hora yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Hermano Rosalío Serrano, en esta hora yo Clemente Gómez, ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, con la sangre de
Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hermana Eva, en esta hora yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús se portó en la Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús se Gloria a Dios. Dios bendiga a los que se bautizaron. El bautismo no es opcional. Jesucristo dijo: el que crea y fuere bautizado, ese será salvo. Hay que creer y hay que bautizarnos. Obediencia es muy importante delante de Dios. Si usted ha creído y no se ha bautizado, no lo piense más. Póngase a cuentas con Dios y haga la obra completa. Completa. Él hizo la obra completa. Cuando Él terminó, cuando fue crucificado, hizo todo por nosotros. Antes de morir dijo: consumado es. Padre, lo que me mandaste que hiciera, lo he terminado. Así que Dios le bendiga. Si no se ha bautizado, piénsela y ponemos una fecha. Y por lo pronto ahorita va a pasar nuestro hermano Ezequiel, va a cantar otras dos alabanzas. Y nuestro hermano Ezequiel, no sé si alguno lo conozcan, es el esposo de nuestra hermana Lisa Díaz de Martínez, hija de nuestro hermano Javier Díaz, y nos da gusto que haya aceptado la invitación. Que Dios le bendiga, cuando le siga Oh
Aleluya. Oh, tu preciosa unción. Regalitos a los que se bautizaron. No es nada mágico. No, para cuando lo vean se recuerden de este día. Aleluya. De este día de compromiso. Bueno, Rosalía, ¿puede pasar, por favor? Se me queda aquí enfrente también, por favor. Néstor Rivas. Nuestra hermana María Eva Vázquez, puede pasar, por favor. Abraham Hernández. Es nomás un certificado de bautismo para cuando lo vean en casa se recuerden de este día especial. Abraham. Hermana Stephanie. Y nuestra hermana Diana Martínez. Un certificado para que ojalá que lo guarden, ¿verdad? Y siempre les recuerde este día en que bajaron a las aguas y fueron bautizados. Les pido, hermanos, que oremos siempre por ellos. Servir a Cristo a veces se pone difícil, principalmente para los más jóvenes. Hay más tentaciones, hay más luchas, y pedimos a Dios que Dios los fortalezca y los guarde. Nuestros tiempos no son fáciles. Necesitamos apoyarlos en oración para que ellos permanezcan. Hermanos, a cada uno de ustedes les deseamos que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto a los que nos acompañaron. Mi suegra, que Dios le bendiga. Gracias por venir. Y a mis cuñadas y a los papás de hermano también, que Dios les bendiga. Cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Vamos a darle gracias a Dios por estos momentos y presentar a nuestros hermanos delante de Dios. Amén. Padre, te damos gracias.
Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por haber hecho posible que nos reunamos en esta tu casa para llevar a cabo estos bautismos. Padre, solamente tú conoces el corazón de mis hermanos aquí al frente, los propósitos y razones. Y yo te pido que tú los guardes en tu mano santa, que los fortalezcas día a día y que tu palabra crezca en sus corazones, en sus vidas, y que ellos puedan servir de luz y de testimonio para los que les rodean. Gracias te damos por cada uno de los que se han presentado a tu casa. Pedimos que al ser despedidos vayas con nosotros a nuestros hogares. Nos despedimos de esta tu casa dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y gracias por estar con nosotros.